papel, asumimos el riesgo y a ver qué nos tienen que ofrecer por mantener nuestra soberanía petrolera. Así es, mira, un régimen internacional, de acuerdo a la definición clásica que daba el estudioso de relaciones internacionales Stephen Krasner, es un conjunto de principios, normas, reglas, procedimientos, alrededor de los cuales convergen todos los países miembros en un área, en este caso el área petrolera. Yo entiendo que los que forman parte de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, pues aceptaran la propuesta de Arabia, que además es muy intransigente y que además es muy dictador con los países, como también preside el Consejo de Cooperación del Golfo en la península arábiga, pues tiene mucho margen de maniobra para presionar política y a veces hasta militarmente a los países de la región. Mira la bronca que tiene con Yemen desde hace 5 años, que es una bronca muy asimétrica, pero en el plano internacional, Arabia, desde que le funcionó la manipulación de precios del petróleo con Estados Unidos en los años 70, en el año 73, para ser específico, ha jugado o ha recurrido a vender más o a vender menos, a subir los precios del petróleo o a reducirlos de acuerdo a sus intereses. Como todo, digamos, son decisiones estratégicas, libres o soberanas. Pero resulta que se topa con una coyuntura en la cual México está, justamente esta administración, la de Andrés Manuel López Obrador, con una no solamente narrativa centrada en recuperar la industria petrolera, que ha sido, digamos, el orgullo nacional y que, digamos, en el ingreso petrolero, pues hasta el 40% del ingreso a las arcas del gobierno procedía de Pemex. Entonces, históricamente, lo acaba de decir el presidente también, en las últimas 2 sexenios se dejó caer intencionalmente la producción para decir que Pemex ya, que la gallina de los huevos de oro se había caído y que por lo tanto había que privatizar, había que hacerle caso a las reformas de los organismos internacionales y había que hacer una mal llamada reforma energética que permitiera la revitalización, si venía la inversión privada y la inversión extranjera, también este sector que es un sector estratégico que garantiza la autodeterminación del pueblo de México. En ese orden de ideas, entonces, pareciera una caricatura que el presidente no quisiera ceder en reducir 400,000 barriles de petróleo al día, que era lo que se le pedía. ¿Por qué? Porque todos los países tenían que reducir en proporción a su producción. Entonces, por un lado, Rusia y Arabia, que producen arriba de 12 millones de barriles de petróleo al día, pues su 23% de reducción se traduce en 2.5 millones y en los otros 5 millones de barriles lo tendrían que poner, digamos, entre todos, tanto países de la OPEP como los no OPEP, en este caso Brasil, Canadá, Noruega, México y países grandes que no forman parte. En este sentido, Vicente, es muy importante también señalar lo que dijimos ayer, es decir, los 10 millones de barriles sí se van a reducir porque entonces Arabia se puso intransigente y dijo, si México no acepta, no hay nada, se cae en la negociación. México dijo, no acepto. Y entonces en ese contexto se da la llamada con el presidente Trump. De acuerdo a la versión oficial del presidente López Obrador, Trump dice, bueno, México, a mí sí me afecta el hecho de que no se logre un acuerdo porque prácticamente estoy sobrevendiendo, prácticamente me está costando más extraer, producir y poner en el mercado cada barril de petróleo. Muchas empresas petroleras pequeñas se van a ir a la quiebra. Entonces, si el problema son 200,000, 250,000 o 300,000 barriles de petróleo, nosotros, digamos, hacemos el esfuerzo por México para que tú quedes bien con tu narrativa, quedes bien con tu coherencia, quedes firme con tu posición y nosotros también podamos ver cristalizado el acuerdo para que haya consenso. Y ya en ese contexto, pues digamos que Trump también tuvo que jugar a 2 bandas. Primero, presionar con todo a Arabia Saudita para que Arabia se acercara a Rusia, le propusiera condiciones en las que Rusia pudiera estar de acuerdo. Y por otro lado, el presidente López Obrador, representado, diría yo, bien representado por Rocío Nale, a la que poco le faltaron para crucificar en Viernes Santo, pues mostró firmeza ante, pues imagínate, ministros de energía supermachos árabes que están acostumbrados a imponer directrices y de pronto entraron en shock por las formas, pero afortunadamente México, digamos, sale bien librado de este cálculo estratégico, Vicente, que hace ver a la comunidad internacional que México no se va a agachar ante todas las imposiciones y que para poder de alguna manera hacer que México ceda, se tiene que negociar bien, en buenos planos y con firmeza con México. Y